Buen día, estudiantes de grado cuarto. Hoy vamos a hablar de las actividades y los contenidos de sociales y religión de la guía 14. Vamos a hablar hoy sobre civilizaciones colombianas prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles, de los europeos aquí al territorio. Pero nos vamos a centrar en las tribus colombianas que aún existen en nuestro país. ¿Sí? Se dice que entre los años 1200 y 1500 alcanzaron un alto nivel de desarrollo por su estructura político-administrativa, sus edificaciones o sus grandes ciudades y las incontables obras de arte y tradiciones orales. Vamos a hablar específicamente de las tribus Tairona, Muiscas y Tumacos. Sobre los Taironas, podemos decir que habitaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y siguen habitando. Su principal actividad económica era la agricultura. Cultivaron maíz, yuca, uyama, frijol, numerosas frutas. Construyeron centros urbanos, los cuales estaban conectados entre ellos por caminos de piedra, por puentes, tenían murallas y terrazas de cultivo, ¿sí? Como se observan en las imágenes. Los muiscas, por otro lado, habitaron en el altiplano cundiboyacense, es más de este sector de nuestra región. Su población se concentraba en dos grandes federaciones. Recordemos que cuando los cacicazgos se unían formaban federaciones. Una de esas grandes federaciones es el Zipa, que era dirigido por el Zipa y se encontraba en la zona suroccidental eh, del altiplano cundiboyacense. Su centro era Bacatá, lo que hoy conocemos con el nombre de Bogotá. Y la otra federación está dirigida por el Saque, y se encontraba su centro en Unza, lo que conocemos ahora como Tunja. ¿Sí? Entonces fueron federaciones indígenas que estuvieron en nuestra ciudad, la fundaron y pues con un nombre diferente, ¿no? Bacatá. Porque se caracterizaban por sus cultivos de papas, cubios, ibias, uchuguas, muy diferentes a los que vimos en los Taironas, por ejemplo. Criaban curíes y patos y cazaban venados. Son los únicos extractores de esmeraldas en Colombia que se conocen en esa época. La primera religión es precisamente con estos datos elaborar este esquema comparativo. Entonces, por un lado podemos colocar cuáles son las características de los muiscas. Yo aquí puse como ejemplo, pero son varias más, ustedes saben, que vivían en la Sierra Nevada de Santa Marta. Una característica propia de los taironas es que vivían en el altiplano cundiboyacense. Entre los aspectos comunes que tenían era que cultivaban sus alimentos. Podemos decir otro tipo de diferencias, como qué tipo de alimentos cultivaban, qué tipo de animales cazaban, por qué se caracterizaban. Los muiscos, bueno, se caracterizaban por la cacería o por la arquitectura. Ese tipo de cosas se deben colocarse. Y los aspectos comunes, lo que hacían los dos. Ahora hablemos de los tumacos, que ellos se localizaron en el sur del país y en la costa pacífica. Vivían en casas elevadas sobre las islas, sobre el agua, y todavía se pueden ver, ¿sí? Si vamos al Chocó, a la zona del Pacífico, vemos que las casas están construidas de igual manera, de manera elevada sobre el agua. Se dice que el oro más antiguo de Colombia pertenece a esta cultura de los tumacos. Ellos elaboraban innumerables piezas de oro y de cerámica que se caracterizaban porque representaban a ancianos, a hombres, a mujeres, con la cabeza deformada y con atuendos complicados, ¿sí? O como con máscaras o con diferentes accesorios. Entre su economía, los principales es el cultivo de maíz y la pesca. En la segunda actividad deben encontrar en la sopa de letras 7 palabras que se relacionen con las comunidades indígenas. Ojo porque pues hay diferentes palabras, pero no se relacionan con la información que vimos de manera anterior. Y deben elaborar una oración por cada una de esas palabras. ¿Sí? No olviden eso, no es solo encontrarlas, sino hacer una oración que esté relacionada pues con el tema. ¿Sí? Por ejemplo, están la pesca, el oro, el maíz, la yuca y otras 3 palabras más que la idea es que ustedes las encuentren. La actividad 3 es dibujar 3 de los aspectos económicos de los tumacos, lo que vimos en la anterior diapositiva.
¿Por qué crees que son importantes esas culturas en la historia de nuestro país? Entonces identifiquen por qué creen pues que son importantes para nosotros esas culturas. Y consulten las costumbres religiosas que tenían estas culturas, escríbelas y representan un octavo de cartulina una de estas. Cualquier comentario por los mismos medios de comunicación que siempre hemos manejado. Muchísimas gracias.